Bienvenidos a interbolivia.com. Mire, Jimena, hay algo importante, retorno cada vez que hablo. No sé si eso lo podemos corregir. Sí. Me estoy escuchando yo también. Ahora lo vemos, por favor, Carlito. Ya le decía, es emblemática la fecha que escogen los sectores cívicos, ciertas instituciones como el CONADE, los CONADES, si se quiere, de Cochabamba, de La Paz, para tratar de sumarse a todo aquello que les pueda, en su imaginación, generar la posibilidad de terminar con el mandato del presidente Arce. Yo no lo quiero señalar como algo alarmista, sino que verdaderamente, en palabras del señor Calvo, esto lo hemos escuchado. Vamos para el último round, teniendo en cuenta que el segundo round era el que señaló el señor Camacho hace un tiempo atrás, hace un mes atrás, y que también ahora se pide la renuncia del gobierno. Claramente acá lo que se está mostrando y exponiendo de manera inequívoca son los credenciales democráticos, el respeto institucional, la valoración de los procesos democráticos, fundamentalmente el acatamiento de la voluntad popular que se expresa a través de las elecciones generales, que han dado su veredicto, y producto de ello el presidente Arce y el vicepresidente Choquehuanca están en el gobierno. Este es un camino hacia la desestabilización social y económica en el país. Escogen seguramente la fecha del 8 de noviembre, porque ahí el presidente estará en un año de gestión, de recuperación de la democracia, dándole una mirada de cuál es el camino que estamos recorriendo hoy los bolivianos. Existe una sintonía y una continuidad entre lo que prometió y lo que hizo un año después. Por supuesto que tenemos un sinfín de temas que deben resolverse en el país, pero el camino general de la economía, de la crisis sanitaria, de la educativa, están encaminados y nos hacen señalar de que tenemos buenos días por delante, y estos sectores de radicalidad extrema lo que hacen es buscar fundamentalmente generar inestabilidad. Hay que dejar aparte el tema de los gremios, de los gremiales quiero decir, y de los choferes también, que no son parte de la familia de los cívicos, ni de los CONADES, ni de los grupos de derecha, sino que tienen una mirada específica, particular, y que se encuentran hoy en día en una circunstancial discrepancia con el gobierno. Pero aquellos otros sectores están tratando de fusionarse ellos para tratar de generar una estabilidad mayor. Si dice que van al paro indefinido, la pregunta, Jimena, para usted y a través suyo para todo el país, es cómo salen después del paro indefinido. Históricamente, los paros indefinidos han estado hechos para sacar gobiernos del manejo del poder del Estado. Eso es lo que buscan, eso es lo que aspiran a conseguir. Por palabras del señor Calvo, posiblemente sí, quieren del gobierno, quieren la renuncia del presidente Arce, y está claro que eso no van a poder tenerlo ni lo van a conseguir. Hace tiempo atrás, exactamente en una entrevista que tuve con ustedes, si mal no recuerdo, era en el programa del No Mentirás, yo señalé que los nuevos actores que se hacían con administraciones municipales y de gobernaciones tenían características de ruptura, eran rupturistas. La ruptura es el golpe de Estado, es el no respeto a lo institucional. Los sectores donde se encuentran los comités cívicos, pero fundamentalmente el Comité Cívico Pro Santa Cruz, es absolutamente desestabilizador y rupturista. Y hoy en día lo que quieren generar son condiciones para que nuevamente puedan reeditar el modelo noviembre 2019, que fue un golpe de Estado. ¿Qué puede significar o cómo puede definirse, Jimena, a alguien que está pidiendo la renuncia del presidente a través de la instalación de un paro indefinido hasta lograr la misma? Pero permítame,
cuando hace un año atrás hemos tenido elecciones. No solamente se trata de pedir la renuncia, sino que eso tiene también acciones que van para conseguir este fin. Esas acciones son un paro cívico indefinido. ¿Qué significa paralizar el país? Y fíjese usted la contradicción, Jimena, dice, es un paro en paz, en alegría, en tranquilidad. Es un momento de tensión, es un momento de conflicto, de tratar de retirar del poder ejecutivo a quien legítimamente ha sido electo por una amplia mayoría de los bolivianos. ¿Cómo vamos a leer esto? ¿Una divergencia, un punto de vista encontrado solamente? El señor Calvo no mide ni sus palabras ni sus acciones. Y después las personas terminan esclavizándose a lo que viven diciendo. Hay que tomar seriamente lo que está diciendo esto. Y también Santa Cruz es importante que lo pueda observar de hacia dónde está conduciendo esta persona, que verdaderamente no amerita que esté en una institución que la está convirtiendo en un refugio de lo más conservador y extremista que hay en el país. Eso no merece Santa Cruz y tampoco las instituciones de Santa Cruz, que buscan trabajo, que buscan reactivar su actividad productiva y económica. Ese no es evidentemente el camino, por eso no tuvo convocatoria suficiente el paro del 11 de octubre. Quiero recordar los momentos en que el propio Evo Morales pedía la renuncia de Goni. Mi pregunta es, ¿eso constituía un intento de golpe de Estado? Y cuando finalmente Goni se va, ¿ese fue un golpe de Estado consumado? Es la pregunta, pero antes quiero que lo pongas el diario para que sea nuestro... Ahí está. El MAS y el MIP piden la renuncia del presidente. Esto fue el 12 de febrero de 2003. Los opositores, Movimiento Socialismo y Movimiento Indígena Pachacuti, pidieron la renuncia del presidente y vicepresidente por incapaces y asesinos. Ponelo el otro, por favor, que también es de ANF de esa época. El MAS pide la renuncia del presidente Sánchez de Lozada. Eso también es equivalente a esto, por favor, Jorge. El MAS no pide, dice ahí. Dice, el MAS no pide renuncia del presidente Sánchez de Lozada. Pero la pidió varias veces Evo Morales, por si acaso. ANF se haya equivocado. Me acuerdo muy bien de aquello. Le explico eso en mi mirada, José. El contexto de las movilizaciones ya de septiembre-octubre del año 2003 habían generado un conjunto ya de matanzas y de masacres también en la zona otra vez de Sencata. Teníamos algo así como 70 muertos y algo así también, si mal no recuerdo, como más de 400 heridos. Era un gobierno en situación de colapso. Y las movilizaciones tenían una característica, José, no las lideraba Evo Morales. Las movilizaciones eran de un liderazgo horizontal. Acá en la ciudad de La Paz, en los sectores de clase media, estaba la señora Ana María Romero de Campero, que también se encontraba en huelga de hambre, sectores de clase media, sectores de la institucionalidad paceña. En Cochabamba el liderazgo estaba dividido quiero decir repartido territorialmente. Los regantes en la zona de Vinto, en la salida hacia Oruro, por ejemplo, Evo Morales en el Trópico y en la ciudad de Cochabamba. La manifestación era muy horizontal en aquel sentido, y todos estos sectores pedían la renuncia de Sánchez de Lozada. ¿Cuándo se produjo aquella renuncia? Cuando los mineros pasaron Patacamaya y las Fuerzas Armadas decidieron no impedir este ingreso a la ciudad de La Paz. Ya no había manera de contener. Hoy en día tenemos en este momento tenemos represión policial militar, tenemos manifestaciones que puedan decir que una represión ha causado muertos,
tenemos ingobernabilidad, tenemos una situación de convulsión y paralización del país. No, José, eso no existe. Están construyendo conflictos. Ese es el elemento. Son conflictos artificiales que se generan desde unos sectores de la derecha radical, desde el conservadurismo extremo, apoyados en consideraciones que tienen ciertos sectores sociales que hoy están discrepando con el gobierno. Hace un tiempo atrás, un debate parecido fue sobre la ley de emergencia sanitaria. Decían que aquella ley iba a violentar o a interrumpir o a inmiscuirse en las autonomías departamentales. Y nosotros argumentamos que esa ley se estaba aprobando fundamentalmente para que en una situación de colapso pleno del sistema sanitario a consecuencia de la pandemia, el gobierno central pueda intervenir, ayudar a un gobierno local, a un gobierno departamental y poder sobrellevar juntos una eventual crisis sanitaria. Como nuestra situación sanitaria no ha caído y la afectación de la pandemia no nos ha generado esta situación, dígame usted si hemos tenido nosotros ahí necesidad de vulnerar alguna autonomía, como se señalaba, a manera de especulación tremendista. No ha ocurrido aquello, porque no está en la intención del gobierno, no está en la intención del gobierno. Sin embargo, dijeron que también era aquella una ley maldita y que iba a violentar la autonomía. Pues no hemos hecho absolutamente nada de aquello porque la situación de la pandemia está controlada en buenos términos. Hoy en día, ¿qué es lo que están diciendo? Argumentos especulativos. Esto que usted acaba de decir y de señalar, de que les van a quitar su propiedad, de que les van a investigar sus cuentas, de que no van a poder adquirir un auto, una movilidad, algún bien sin poderlo justificar. Ese no es el sentido de la ley, número uno. Número dos, estos asambleístas que hablan y que dicen que la ley 1386 no fue consensuada, pero ellos estuvieron en su aprobación. Se trató en las comisiones, en los informes de las mismas, en las discusiones en el plenario de diputados, de senadores. Ellos estuvieron ahí y usted no los escuchó señalando sus advertencias trágicas de consecuencias trágicas para el país. Y ahora retrospectivamente en el tiempo hacen un reclamo sobre una ley que ya se aprobó. ¿Por qué no dijeron y levantaron su palabra y sus argumentos en aquel momento? Y le explico y le doy yo mismo la respuesta. Porque el sentido es político, no es de preocupación por la ley. El sentido es político. Y el sentido político va por generar una estabilidad que les pueda garantizar impunidad en los hechos de noviembre. Y número dos, es muy complicado que ahora que el presidente va a de la economía por el cual se nos está yendo su audio un segundito, por favor. Se nos está yendo. Y la señal de ¿Sí, ahora me escucha? Ahora sí, por favor. Ya, perfecto. Le decía entonces que resulta poco aceptable para ellos que la economía del país está encontrando índices de reactivación importantes, no regulares, importantes. El Banco Mundial, el Fondo Monetario y la CEPAL están dando cifras que son superiores a lo que prevé la ley financiera del país. Y en el último segundo trimestre del año, un crecimiento del 9.4%. Somos el tercer país que podrá crecer más en la región. Eso es importante, Jimena, absolutamente importante. Pero de manera simultánea también atendiendo el tema de la pandemia, que era la otra crisis. Entonces, esto en términos, que es la mirada que tienen los opositores, en términos electorales, significa dos cosas. Primero, que le da una potencia y una fuerza al gobierno del presidente Arce muy grande. Y segundo, que el bloque popular nuevamente reafirma que tiene las capacidades para administrar el país, las capacidades que ellos no pudieron evidenciar ni exponer en el gobierno de un año que tuvieron cuando acompañaron a la señora Áñez. Ahí voy con la pregunta. ¿El gobierno va a esperarlo el paro para medir fuerzas en las calles o va a intentar evitarlo?
Lo primero que le puedo señalar, José, es que se preconfiguraron el 11 y el 12 de octubre. Convocaron a un paro apoyado en las movilizaciones de los sectores gremiales y del transporte, no tuvieron éxito. Convocaron a paros en los subsiguientes días a aquel evento y tuvieron que suspenderlo hasta la fecha ahora, que es el 8 de noviembre. También se preconfiguraron las fuerzas desde el gobierno, desde el bloque popular. El día 12 de octubre, con el huipalazo, 1 millón de personas, esa era la cifra que dieron ustedes en el No Mentirás, de gente movilizada, apoyando al gobierno del presidente Arce, pero también haciendo una defensa de la huipala, que era el tema con el cual nos estábamos entreteniendo discursiva y en los debates en aquel momento. Ahora, este es un nuevo intento para ver si pueden sumar mayor cantidad de fuerzas. Pero no va el Comité Cívico solo, no van las instituciones como el CONADE y algunas gobernaciones solas, van de la mano o aferrados con los sectores gremiales, que no son sus aliados naturales, pero van con ellos para tratar de hacer una mayor demostración de fuerza. Todo esto configura una ruptura institucional, sin lugar a dudas. El gobierno tiene sus maneras también de atender los sectores sociales que son afines. Dialogar, sí, con el Comité Cívico, con los CONADES, es algo que ellos ya de hecho han desechado como una medida de resolución de conflictos. Y le quiero decir ahí que el presidente tiene fundamentalmente una vocación de diálogo en aquellos sectores que no se ven contaminados políticamente, con intenciones de modular o de manipular un resultado político. Le estoy señalando, por ejemplo, la marcha que llegó a La Paz de los afectados por Sencate y Sacaba. Muchos de estos sectores que venían en esa marcha no eran sectores afines al gobierno. El señor David Inca no es una persona afín al gobierno, es una persona fuertemente crítica al gobierno, y sin embargo se ha negociado y se ha buscado un punto de coincidencia para solucionar los temas. Pero los comités cívicos, los CONADES, en realidad tienen otra intencionalidad. Lo dijo la gente del CONADE: si de todas estas movilizaciones sale una posibilidad de formar un partido político o una opción política, bienvenido sea. Ese es el fin que tienen. Pero fundamentalmente de generar una ruptura para ver si pueden retirar de la presidencia al presidente Arce. Comités y CONADE no están dispuestos a dialogar. Pero el paro de los 21 días tenía unas características absolutamente distintas de contexto y de situación a lo que hoy estamos viviendo. No hay comparación ahí, ¿no? El paro de... ¿Cuánto estima que puede durar este paro, si es que se llega a dar? Usted dice el paro indefinido. Indefinido. Bueno, la pregunta también es si Santa Cruz está dispuesta a seguir en la línea de un interminable e infinito conflicto que genera su comité cívico. Esto lo tienen que responder los cruceños. Y segundo, ¿cuáles son los planteamientos que realiza el comité cívico? Hemos escuchado al señor del comité cívico, al señor Calvo, decir que ellos están luchando por libertad, por democracia. Dígame dónde hemos perdido democracia y libertad cuando hay uno elegido con la mayoría que tiene el presidente Arce. ¿Y dónde hemos perdido libertad si nosotros no tenemos en las cárceles a 1,000 personas como han tenido ellos? Esa retórica únicamente esconde la verdadera intencionalidad. Y en eso hay que ser absolutamente franco y claro y directo al decir estas cosas. Le está causando este comité cívico un daño profundo a Santa Cruz, sin posibilidades de imponer esta absurda idea que tienen de generar la renuncia del gobierno. Eso tiene que quedar claro. De ahí en adelante quiere con estas medidas de
quiere Pro Santa Cruz sentarse a dialogar, ¿cuál es la para eso? ¿Cuál es su respaldo para eso? No es un error plantearlo así como que sería para tumbarlo al gobierno porque habrá gente que se va a entusiasmar con la idea. Ahí hay que mirar algunos aspectos. ¿Se podrían entusiasmar, José, si tuvieran eco en el resto del país? Número uno. Número dos, se podrían también entusiasmar cuando miren a las fuerzas adversarias en esto al bloque popular y los pudiesen encontrar desconcertados, no unidos y no con la de haber diseñado una estrategia de respuesta, que en el artículo que usted hace mención, yo en la parte final también la menciono. Y estos elementos pues no están. Hoy en día el movimiento popular ha hecho una demostración y está organizado en ese sentido de generar lo que se llama presencia movilizada, popular, territorial permanente. De pronto los hechos terminan confirmando eso más allá de lo que el gobierno pueda querer. Yo le digo de manera absolutamente franca, y permítame explicarlo, José. Sergio Almaraz decía el año 68, el 11 de mayo del 68, a momentos de fallecer de una enfermedad trágica. Él decía a su hermana, que se llamaba Margarita, ¿por qué a los bolivianos nos ha ido siempre tan mal en todo? ¿Por qué? ¿Y sabe por qué, José? Porque tenemos estos bolivianos que caminan en sentido contrario, como el señor Calvo, que pretende paralizar un país por encima de las necesidades más sentidas que tiene Bolivia, no solo la gente en el occidente, sino también la gente en el oriente. Porque los superan a este conjunto de bolivianos en acción política, los supera su animadversión por el otro, por lo distinto, por lo plural y por lo diverso, y no tienen la capacidad de mirar integralmente la construcción de un país entre todos, incluyente. Este es el elemento. Entonces, el riesgo, por supuesto, que tienen ellos es de quedar aislados en Santa Cruz. Pero fíjese usted el daño que le producen a la región, el daño que le producen a la ciudadanía en Santa Cruz, donde también no hay que decir que su presencia es unánime, su presencia es mayoritaria para el gobernador, por encima del 52, 53%, 55%, no me acuerdo. Pero no tienen la mayoría absoluta. Y no tienen continuidad territorial en lo que son los municipios. Entonces tienen que saber muy bien lo que están haciendo y hacia dónde se están conduciendo en su intento de ruptura, porque después no les va a alcanzar la palabra de que se está haciendo justicia y ellos lo quieran señalar como persecución. Estas actitudes que van a ruptura después generan consecuencias. ¿Es necesario llegar a esto? Absolutamente no. Y cuando le decía la frase de Sergio Almaraz, él también señalaba otra máxima en la historia política de Bolivia, el efecto del eterno retorno, estas formas olímpicas, raciales, excluyentes de actuar en la política. Cuando los bolivianos en este momento, le digo, estamos en un crecimiento económico importante, cuando deberíamos aunar fuerzas para que el aparato productivo se encamine, para que la pandemia se controle, estamos tras realizar el país. ¿Cómo se explica esto si no es en la línea de lo que Sergio Almaraz decía? ¿Por qué nos ha ido tan mal siempre? Por personas que conducen al enfrentamiento de los bolivianos, por personas que, exacerbados por su racismo, pues no tienen capacidad de una mirada mucho más amplia, integral e incluyente. Jorge, para que no quede nada ahí en que quede sobreentendido o para la gente que solamente sabe leer entre líneas, ¿el gobierno va a intentar frenar este paro o no? El paro de los gremiales se conversa y se habla con ellos. El paro de los sectores del transporte se conversa y se habla con ellos.
El paro del Comité Cívico y de los CONADES, ellos han decidido hace mucho tiempo atrás ya no tener ninguna línea de diálogo con el gobierno. Ese es un paro seguramente consumado. José, yo estoy absolutamente persuadido de lo que se está haciendo en el gobierno. Por supuesto que tengo mis miradas también críticas, las expreso internamente como corresponde eso. Entiendo y comprendo el proceso que estamos atravesando en el país. Valoro sobre todo la cuestión de la institucionalidad democrática de nuestro país, el camino y el sendero de lo que debemos recorrer los bolivianos como sociedad para construir un espacio de convivencia pacífico, tranquilo, incluyente, y cómo se generan las mejores formas de lograr calidad de vida para los bolivianos. Mucho de esto que le estoy mencionando se ha hecho en esta gestión, en el primero de 5 años que hay que transitar. Y en ese sentido no tengo absolutamente ningún interés de tener que discutir y de debatir las miradas que tenemos desde el gobierno respecto a lo que ha sido el primer año del presidente Luis Arce, del presidente Choquehuanca, hacia dónde estamos encaminados los bolivianos, qué hemos hecho de bueno, qué nos queda por trabajar todavía y cuál es el país que estamos construyendo. En lo que yo hago y a lo que yo me dedico, que es el análisis político, es absolutamente importante poder observar cuáles son elementos e indicadores de un conjunto que existen en una sociedad que a usted le hacen prever un escenario positivo o un escenario de orden negativo. Yo, está en el libro que he escrito, ese ya temor a equivocarme, y creo que después el tiempo me dio la razón, un conjunto de elementos que hacían prever que el gobierno de la señora Áñez iba a terminar generando un colapso definitivo en el país, y esto ocurrió. No solamente era la cuestión de la pandemia, era la ineptitud y la impericia en el manejo de la cosa pública, pero además la esencia por la cual ellos persiguieron el poder. Y eso me permitió a mí construir unos escenarios y decir lo que había señalado, así como también haber afirmado, lo hice primicialmente en el Mentirás, decir que la elección en mi criterio se iba a definir en la primera vuelta y que ahí ganaba Luis Arce Catacora, David Choquehuanca. Hoy en día también las miradas y las perspectivas, las miradas de los elementos que constituyen factores de poder, elementos indicativos, el comportamiento social, la paciencia social, la organización de los actores centrales, la organización y la actitud de los sectores opositores, el estado de la economía, el estado de la salud, el estado de la educación, etcétera, a mí me hace prever de que el escenario es hacia adelante. Por supuesto, con las amenazas constantes de la inestabilidad política generada intencionadamente desde estos actores que ya hemos señalado y a los cuales ya me he referido. Pero en esa perspectiva, con una economía con indicadores positivos importantes ahora, para ir saliendo de crisis, con una situación de crisis sanitaria que también está siendo controlada y vamos nosotros acompañando lo que hace el mundo en términos de atención y de preocupación respecto a la pandemia en los países. Nosotros no hemos quedado atrás, estamos acompañando lo que hace, le repito, la comunidad internacional. Tenemos las vacunas para poder realizar este proceso. Hemos realizado una atención en lo educativo, que no es la que se esperaba, pero estamos ahí encaminados. Aplicamos el modelo económico, social, que el presidente Arce dijo que iba a darnos resultados, y esto la realidad lo está mencionando y lo está diciendo. Entonces estamos en un proceso. Y yo entiendo la política, José, Jimena, como procesos que se construyen. Nada ocurre de la noche a la mañana. Ni los procesos negativos ni los positivos. Son procesos de acumulación, de construcción en el tiempo. Y nosotros tenemos hoy en día las etapas necesarias para construir algo importante. Estamos ahí, estamos en ese proceso.
Por supuesto que una ruptura institucional, que una convulsión del país afecta directamente el escenario y son los factores imprevistos a momentos. Pero tampoco encuentro en este momento, se lo digo con toda sinceridad, que el bloque opositor de la derecha extrema en el país tenga las mismas capacidades de noviembre de 2019 para generar esa situación. Este es otro momento. Y en ese sentido, habiendo recuperado la democracia, encontrando que los factores de protección y resguardo de la democracia estén sólidos para defenderla, con indicadores de la economía importantes, con indicadores del tema sanitario importantes, pues entonces creo que el año ha sido positivo. Falta mucho por recorrer, por supuesto, José, en un camino inacabado, como es la construcción de sociedad y de Estado. Pero sí podemos prever que tendremos mejores días de los que encontró el presidente Arce en el momento de asumir el gobierno. Yo creo que es muy importante señalar cuál es la construcción de sociedad a la que nosotros vamos. Es muy importante para nuestro país, en este momento histórico, donde han sucedido hechos referenciales. Por ejemplo, la interrupción de la democracia en noviembre de 2019, pero inmediatamente, estamos hablando entendiendo por inmediato, un año después, la recuperación de la democracia a través de la movilización popular. Esto tiene un sentido profundo, lo vamos a hablar el día de mañana, sin lugar a dudas. Y significa también cuáles son los caminos que debe recorrer nuestro país para poder encontrar un derrotero de reencuentro de sus estamentos sociales. La administración de un país, José, pasa fundamentalmente porque usted pueda atender aquellos elementos en conflictología aguda, permanente, sedimentada e históricamente irresueltos. Este es el tema central. Y esto es lo que ha señalado la historia de los países, una lucha entre poderes políticos y entre sectores sociales que representan. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos sociedades tan diversas como la nuestra? ¿Qué hacemos cuando determinados sectores en el país buscan regresivamente volver a los tiempos de los sectores y de las clases dominantes, lo que Zabaleta llamaba el espacio natural de las clases medias articuladas con la administración del Estado? Entonces este es un momento muy importante para Bolivia, no solamente lo que ha significado el proceso de cambio en Bolivia, este segundo tiempo y momento del proceso de cambio. Sectores populares nuevamente en acción política, administrando el Estado, con resultados interesantes e importantes, pero fundamentalmente incluyéndolos a ellos como actores, le repito, como actores esenciales. Permítame, por favor, permítame un segundo. ¿Qué piensa usted que es lo importante en un debate? Que tengamos la capacidad de explicar nosotros las visiones, que haya respeto y que no haya cálculos intencionados para tratar de obtener ventajas. Nada más. Después podemos hablar. Usted ha encontrado en el ánimo de la vocería presidencial siempre disponibilidad a debatir. Yo no he tenido inconvenientes porque creo... ¿Qué piensa de Samuel Doria Medina? ¿Perdón? Como político y como empresario. ¿Qué piensa de Samuel? Le decía, por favor, como político y empresario. Pero ya acá el debate, yo eso me encargo mañana de decírselo cuando él esté ahí. ¿Para qué vamos a utilizar el medio? Estamos en el convencimiento absoluto de buena fe en todo lo que hemos venido hablando y señalando. Como cualquier persona, uno puede cometer errores, puede tener visiones distintas en lo que es este proceso de construcción de Estado, de sociedad, y por supuesto también haber cometido algunas, si vale el término, algunas apreciaciones no debidas. Pero lo importante es que el camino señalado
de hacia dónde vamos los bolivianos hoy en día en el presidente Arce, del vicepresidente David Choquehuanca, en el gobierno de los movimientos sociales y populares, esté absolutamente claro y que eso tenga un objetivo firme que históricamente tenga que ser valorado. Eso yo le digo que mi persuasión es absoluta. Entonces, ahí tenemos mucho para decir y mucho también para defendernos en lo que ha significado, por ejemplo, el proceso de inflexión política en la construcción de esos 37 años de democracia interrumpida y afectada por los sucesos de noviembre del 2019. Entonces hay mucho que hablar. Y ya le digo, con respeto y argumentando nuestras miradas, pues no tengo en lo personal ningún inconveniente. El gobierno, le puedo decir, tiene mucho para mostrar de lo que ha venido haciendo. Estamos en un buen camino y eso es importante decirlo y que la gente lo conozca. Un debate termina siendo también una oportunidad para que los bolivianos sepan lo que está haciendo su gobierno, el nivel del compromiso de quienes dirigen este proceso, el presidente y quienes lo están acompañando. Y entonces vamos a utilizar, como lo he hecho siempre, cuando hemos tenido 2 sesiones seguidas con el señor Jerjes Justiniano, vamos a utilizar siempre estos escenarios porque es importante que los bolivianos lo puedan ver. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Compártelo y deja tu comentario. Te recomiendo estos vídeos.